Buenos días para todos. Nos encontramos aquí con María Teresa Sauer para continuar con nuestra serie de videos del grupo de trabajo sobre instrumentos financieros para la adaptación basada en ecosistemas. María Teresa fue directora del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la CAF durante varios años y después realizó una maestría de filosofía en Oxford, enfocándose en el discurso y la narrativa en los medios sobre variabilidad y cambio climático. María Teresa, muchas gracias por estar acá con nosotros. Tenemos algunas preguntas para María Teresa que nos darán algunas luces sobre instrumentos financieros y el desarrollo de la adaptación basada en ecosistemas. En primer lugar, entonces, ¿cómo crees tú que debemos trabajar para avanzar en el tema de adaptación basada en ecosistemas a nivel territorial? Bueno, mira, yo te voy a hablar más desde mi perspectiva en temas de política, porque esa ha sido más mi experiencia. O sea que yo veo las cosas como en temas grandes, para que me entiendan que no me voy a meter en cosas muy de detalle, sino más bien visiones generales. Entonces, uno de los primeros temas que yo creo que se debe tener en cuenta es la necesidad de que en los países tropicales, muy especialmente, empecemos a enfrentar los temas de prevención a los fenómenos de variabilidad climática para enganchar de allí los fenómenos de adaptación a cambio climático. Y a mi modo de ver, eso es un tema que no se ha hecho. En el caso colombiano, por ejemplo, Colombia tiene una ley de prevención y gestión de desastres, pero si uno mira, la realidad es que el mayor financiamiento se ha ido a la atención y reconstrucción, más no a la prevención. Uno de los temas recurrentes en nuestra política ha sido financiar con cooperación técnica todo lo que son temas de medio ambiente en general, pero en este caso los temas de prevención se asumen como de cooperación técnica. Y en realidad los temas de prevención están muy amarrados a los temas de ordenamiento territorial, que si quieres después podemos hablar de eso. Pero entre tanto, nosotros, aquí el punto que yo quiero hacer específicamente es que mientras nosotros no logremos enganchar a los diferentes actores políticos, administrativos, locales, nacionales, sector privado, sector público, sociedad civil, comunidades locales de base, etcétera, en tomar acción sobre la prevención de los desastres relacionados, por ejemplo, con variabilidad climática, niño, niña, por ejemplo en la costa donde ustedes están trabajando hay tifones, hay ciertos, digamos, vientos en Barranquilla, en Cartagena. Mientras no se empiece realmente a tomar acción concreta y a involucrar a los actores en empezar a darse cuenta de la necesidad de prevenir desastres y a empezar a trabajar la vulnerabilidad de personas, ecosistemas, etcétera, por cuenta de los fenómenos locales de variabilidad climática, y de ahí enganchar la adaptación a largo plazo. A mí me parece que es muy difícil en países como los nuestros hablar de adaptación a largo plazo cuando en el corto plazo no nos estamos enganchando. Claro. Entendiendo que la mayor parte de la cooperación técnica viene para cambio climático. Pero es un tema que tanto a la cooperación técnica como a los diferentes actores del país, yo siempre, digamos, ha sido un argumento que es esgrimido y que creo que hay un punto importante, y es: empecemos a trabajar en los temas de prevención de variabilidad climática para enganchar de allí los temas de adaptación al cambio climático. Maravilloso. Y ahora, ¿cómo crees tú que deberíamos empezar a trabajar para lograr fomentar esa acción frente a adaptación basada en ecosistemas a nivel local? Bueno, mira,
El tema de prevención, como el tema de gestión de recursos naturales, como el tema de ecosistemas, como todo el tema, digamos, de agropecuario, bueno, en fin, tantos temas, son temas necesariamente amarrados al ordenamiento territorial. Colombia, en temas de ordenamiento territorial, tiene lo que es parques, digamos, reservas y parques nacionales, naturales y regionales y locales, territorios indígenas, reservas de ley segunda, y reservas campesinas. Pero de resto, el país no se ha preocupado por hacer un ordenamiento territorial donde se vea reflejada la gestión de los recursos naturales. Para empezar, aquí no hay una gestión real todavía de manejo de cuencas o manejo geomorfológico a través de cuencas o de manejo de bosques, etcétera, que tienen un componente territorial muy importante tanto para la gestión de los recursos naturales como de los temas de prevención de desastres, etcétera, porque todo está relacionado. A la final, el manejo del territorio está relacionado con el manejo del territorio natural que tenemos. Entonces, mientras nosotros realmente no tengamos un énfasis en nuestra política ambiental mucho más decidido hacia el ordenamiento territorial, incluido tema de manejo de recursos naturales y tema de prevención de desastres y de adaptación al cambio climático, pues va a ser muy difícil pensar en prevenir variabilidad climática o adaptarse al cambio climático, porque el territorio es el mismo. La naturaleza está ahí. Si tumbamos los bosques, ya sabemos lo que pasa. Si no manejamos los ciclos de agua, ya sabemos lo que pasa. Si se nos derrumba los territorios con pendientes, si se nos siguen inundando, o sea, ya todo eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo realmente hacer énfasis en que los temas territoriales se vuelvan temas de política, desde lo nacional hasta lo local? Curiosamente, en Colombia ha habido un poco más de énfasis en lo local a través de los POTS, más recientemente a través de los POMCAS de manejo de cuencas, pero a nivel nacional no hay un énfasis todavía en el manejo territorial donde haya una verdadera planificación de recursos naturales, donde haya una verdadera planificación de gestión y prevención de desastres. Y eso se refleja en todo, se refleja en que el Fondo de Adaptación finalmente se construyó para atender los desastres y reconstrucción por ejemplo, de lo que sucedió en 2011 en relación con la niña. Acabamos de pasar un niño muy fuerte y se nos siguen repitiendo los mismos problemas cada vez que hay un niño, una niña, fenómeno de variabilidad, etcétera, que son fenómenos de variabilidad climática y no hay ninguna prevención realmente. Entonces, a mí, insisto, si no tenemos una gestión territorial de nuestra base natural, pues va a ser muy difícil que hagamos prevención o adaptación o todo lo que implique, digamos, un manejo de la naturaleza en el territorio. Entonces, es base para eso. Entonces, en este contexto, ¿cómo podemos, y sobre todo las personas que están pensando en desarrollar instrumentos financieros, cómo podemos desarrollar instrumentos financieros o mecanismos financieros que sean sólidos con toda esta problemática? ¿Cuáles serían como tus recomendaciones a las personas que están pensando en diseñar instrumentos financieros? Mira, hoy en día hay una cantidad de instrumentos financieros a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, a nivel del país. Aquí hay unas experiencias muy bonitas en temas de instrumentos financieros. Por ejemplo, está Mi Banco 2 del Banco de Colombia, está el trabajo que ha venido haciendo, por ejemplo, Indemar con manglares, con mercado voluntario de carbono, están los fondos de agua, de algunas, digamos, de Bogotá, de Chingaza, bueno, en fin. Cartagena, Cali, sí, hay varios. Hay bastante y hay unos trabajos muy bonitos en instrumentos financieros. En todos los casos,
los instrumentos financieros han involucrado, hay como unas reglas que a mí me parecen fundamentales. Una es que tú tienes que involucrar a los socios de los mecanismos financieros. Entonces, ¿para quién va el dinero y quién va a poner el dinero? Y si la gente no está, si la gente no está involucrada en entender por qué es importante ese mecanismo financiero, el mecanismo financiero no sucede. Lo otro que yo he visto, y por ejemplo en el caso de Costa Rica eso ha sido muy claro, es que los mecanismos financieros de aplicación más territorial, lo que estábamos hablando antes, tienen que ver con regulación y tienen que ver con obligación sobre ciertas metas de gestión territorial o de gestión de prevención de desastres o de gestión de recursos naturales y ecosistemas como bosques, como manglares, etcétera, etcétera. Ahí los mecanismos financieros empiezan a tener una aplicación mucho más real y de mucha mayor envergadura, digámoslo así, cuando hay una claridad de hacia dónde se quiere ir en los temas técnicos, digámoslo, o en los temas territoriales. Es decir, bueno, yo quiero proteger los bosques de este país, yo quiero que se incremente la extensión de bosques del país, yo quiero disminuir mi cuota de emisiones de carbono, que es lo que hicieron por ejemplo Costa Rica y Brasil, que han hecho unos mecanismos, sobre todo Costa Rica, para extender, para hacer una extensión sobre sus áreas de bosques, o Brasil, que se comprometió con una política más de comando y control realmente, para bajar sus emisiones de carbono por deforestación, que ha sido una política de choque, pero con una claridad de hacia dónde queremos ir. Entonces, uno de los problemas que yo veo es que aquí todavía en Colombia pues primero que Colombia invierte muy poco en bosques, que me parece un tema fundamental, es decir, no podemos depender únicamente de la cooperación técnica. Y pienso que una de las labores muy interesantes de la cooperación técnica sería precisamente estimular estos temas de política, de ir integrando en la política forestal, en la política territorial, todos estos temas de planeamiento territorial y de manejo forestal mucho más enfocado a proteger el bosque. Tú sabes que en Colombia, por ejemplo, hay todavía una ley de titulación que dice que para titular tierras hay que tumbar 2/3 partes del bosque y eso está activo. Y si vamos a titular ahorita en el posconflicto, yo leí en el periódico, no sé en cuánto estará, pero 4 millones de hectáreas, estamos hablando de una posible pérdida de bosques de 2.600.000 hectáreas. En bosques que no están en las áreas de las áreas protegidas, sino en reserva de ley segunda y fuera de cualquier protección, que Colombia todavía habla de baldíos cuando habla del bosque, de ahí la importancia de los discursos. Claro, es tierra que se ve como que no fuera es útil. Como que el bosque no es útil, el bosque no tiene ningún valor económico, el bosque no tiene ningún valor comercial. Ni cultural tampoco. Porque hay que tumbarlo. Exacto. Entonces, esos son temas que yo pienso que cuando estamos hablando de los mecanismos financieros son interesantes y hay cosas muy chéveres, pero siempre tienen que tener ese componente de saber para dónde vamos. Los que lo han hecho, a mi modo de ver, ¿no? Es mi opinión, siempre sabían qué querían, exactamente. Y si tú quieres que el país se meta, por ejemplo, el Fondo de Adaptación, se meta más en la prevención y en la adaptación, por ejemplo, de ecosistemas y de bosques, que sería muy interesante, el país tiene que saber y meter en sus políticas la extensión de bosques para el servicio climático,
para el manejo de aguas, para sus servicios ecosistémicos que están relacionados con el manejo de recursos naturales necesariamente. Entonces tú combinas el servicio ecosistémico con la gestión del recurso natural, cosa que infortunadamente perdimos en Colombia a raíz de la ley 99, la creación del ministerio, que se centró mucho más en el tema de manejo de ecosistemas. Digamos que sí es chévere, pero también tienes que tener el complementariamente el concepto de manejo de recursos naturales, gestión de recursos naturales, porque ese te da el valor económico de los recursos, que no te lo da el enfoque ecosistémico. Entonces tú tienes que hacer necesariamente una mezcla a nivel de política, de política ambiental y de política social. Y el otro tema que me parece importantísimo es meter a la gente en el tema de la política ambiental. Colombia ha regulado básicamente para conservación, pero donde no cabe la gente. Esto es un reflejo de lo que estamos viendo del tema de la titulación. La gente del campo, la gente de los territorios no se imagina que puede aprovechar un bosque, y los que regulan tampoco. Es la hora que todavía en Colombia, después de todo este tema de desarrollo sostenible, desde 1936 arrastramos un artículo que dice que para titular tienes que lo que fomenta es la destrucción de ecosistemas de bosque. Que lo que fomenta es la destrucción de ecosistemas de bosque. Vale. Entonces, pues esos son temas que un mecanismo financiero no hace nada si una política no está clara hacia dónde va. María Teresa, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Felipe. Esperamos que este video nos sirva para la red y seguimos en contacto. Feliz tarde.